Todos sabemos que la muerte de Cristo cambió los rumbos de la humanidad. Gracias a ese sacrificio, cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Él como su Salvador recibe el perdón y la salvación eterna. Pero existe una persona especial que fue impactada por el amor de Jesús en el preciso momento en que Él moría en la cruz. No estoy hablando del criminal que recibió la promesa de estar al lado del Señor en el paraíso ese mismo día. Estoy hablando del centurión romano que ayudó a su imperio a crucificar al Hijo de Dios. En el vídeo de hoy te contaré cómo fue el encuentro de este hombre con Cristo y las consecuencias que vivió a partir de ese momento. Quedarás impresionado. Antes de saber qué pasó con ese centurión, es importante entender todo el contexto de la historia. También quiero dejar claro que lo que ocurrió con este hombre no está relatado en la Biblia, sino en manuscritos de esa época, que narran la historia de los personajes que formaron parte de la vida y la muerte de Jesús. En la jerarquía del ejército romano, el centurión es uno de los cargos de mayor destaque, confianza y responsabilidad. Era un puesto que muchos deseaban pero pocos alcanzaban. No solo se necesitaba coraje y habilidad militar, sino también disciplina y lealtad inquebrantable al imperio. El centurión era el comandante de una centuria, es decir, una especie de batallón formado por 100 soldados, y su autoridad era absoluta. El soldado que aspiraba al puesto de centurión tenía que demostrar no solo valentía en combate, sino también habilidad estratégica y liderazgo. Necesitaba ser un ejemplo para sus hombres, inspirando a cada uno de ellos a seguir sus órdenes sin cuestionar. La disciplina y la obediencia eran valores fundamentales para un centurión, y esperaba lo mismo de sus subordinados. Además, su inteligencia debía estar por encima del promedio, pues con una sola decisión podía determinar el resultado de una guerra. En este contexto de liderazgo, el centurión formaba parte de una máquina militar muy severa que imponía el orden en las tierras dominadas por Roma a través de la fuerza. Una de las formas más comunes de castigar a los que eran juzgados como criminales era a través de métodos brutales como la crucifixión. Seguramente, este centurión del que estamos hablando debe haber comandado la tortura y hasta la muerte de decenas o cientos de personas. Durante los episodios finales del ministerio de Jesús en la tierra, entre la traición de Judas, su arresto, juicio, condena y crucifixión, el ejército romano tuvo un papel muy importante en el cumplimiento de las escrituras que trataban sobre la pasión de Cristo. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, los soldados dividieron sus vestiduras y echaron suertes por su túnica, cumpliendo la profecía del versículo 18 del Salmo 22. En este salmo, Dios le da al rey David una serie de revelaciones que ocurrirían el día en que el Mesías, que nacería de su linaje, fuera crucificado. Así que Jesús pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo condenaron, dio su último suspiro y entregó su espíritu en las manos de Dios. Algo sobrenatural ocurrió. La Biblia dice que el cielo fue tomado por una oscuridad tan densa, que según científicos que estudiaron los manuscritos de la época, fue semejante a la oscuridad de las 10 plagas que golpearon Egipto, donde se podía sentir las tinieblas con las propias manos. Al mismo tiempo, la Biblia también dice que un terremoto estremeció la tierra, partiendo enormes rocas y rasgando el velo del templo de arriba a abajo. Pero lo más extraordinario aún estaba por venir. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, se dice que varias tumbas se abrieron con el temblor y los cuerpos de hombres y mujeres de Dios que habían muerto se levantaron y fueron a la ciudad santa de Jerusalén, donde fueron vistos por muchas personas. Todos estos fenómenos trajeron al corazón del centurión la certeza de que algo divino y sobrenatural estaba ocurriendo en ese momento. A pesar de haber presenciado y participado en cientos de ejecuciones con tanta brutalidad y crueldad, ese oficial se vio aturdido y comenzó a cuestionar sus creencias y convicciones, pues nada se comparaba con lo que estaba presenciando esa tarde en el monte del Gólgota. Entonces, en ese momento, el centurión miró fijamente al cuerpo de Jesús en la cruz y dijo la frase que cambiaría su vida para siempre. Realmente, este hombre era el Hijo de Dios. Esta frase está escrita en Marcos capítulo 15, versículo 39. Al hacer esta declaración, el centurión estaba mostrando que había visto ante él al Mesías,
a quien los líderes judíos tanto acusaban de ser un farsante. La luz que fluyó de esa cruz tocó el espíritu de ese hombre y sin duda comenzó a recordar los momentos que había presenciado como líder de la centuria responsable de la ejecución de Jesús. Es muy probable que haya acompañado todos los pasos desde la prisión de Cristo. Entonces todo lo que había presenciado ahora empezaba a tener sentido. A pesar de ser humillado y menospreciado, Jesús mantuvo su postura ante las falsas acusaciones, las humillaciones y la violencia. La reacción de ese prisionero llamado Cristo no solo revelaba su inocencia, sino también su naturaleza divina. Desde el momento en que fue llevado ante el sumo sacerdote y el Sanedrín, Jesús enfrentó una serie de acusaciones falsas, pero nunca se enfureció ni quiso defenderse. Luego, ante Pilatos y el pueblo judío pidiendo su crucifixión a cambio de la libertad de Barrabás, Jesús enfrentó más injusticias y humillaciones. Aún así, se mantuvo sereno. Posteriormente fue golpeado, azotado y recibió una corona de espinas en la cabeza. Y aunque tenía el poder de acabar con todo ese sufrimiento con solo una palabra, Jesús continuó siendo humilde, obedeciendo la voluntad de Dios porque sabía que el plan del Padre era perfecto y algo grandioso sucedería allí. Ya al final de su vida, el último acto de Jesús fue mirar al cielo y decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa era una demostración de amor incondicional de Jesús por toda la humanidad, y el centurión presenció todas esas reacciones. Entonces, llegó a la conclusión de que estaba ante el Salvador del mundo. No había presenciado solo la muerte de un hombre, sino señales que desafiaron la comprensión humana, y por eso su vida nunca más sería la misma. La Biblia no relata nada sobre la vida de este hombre, ni menciona su nombre. Sin embargo, varios manuscritos antiguos que hablan de esa época traen historias de personas que formaron parte de la vida y la muerte de Jesús. Cuentan que el centurión renunció a su carrera militar para dedicarse completamente al aprendizaje del Evangelio de Jesús y luego a predicar las buenas nuevas a los gentiles, personas que como él no eran judías. Inclusive sería considerado uno de los primeros no judíos en entregar su vida a Cristo en la historia. Claro que el Imperio Romano no vería con buenos ojos este abandono de uno de sus mejores oficiales, y el emperador Tiberio César habría ordenado que fuera tratado por su ejército como traidor y que pagara caro por ello. Después de ser perseguido, el centurión fue arrestado y pasó por interrogatorios muy violentos, donde enfrentó torturas para negar su fe en Cristo, pero se negó. Entonces fueron aún más crueles con él, y como forma de silenciar su voz para que no predicara más el Evangelio, le cortaron la lengua. Si no fuera suficiente, también le arrancaron los ojos. Estos actos no tenían como objetivo solo herir al centurión, sino también servir como ejemplo para otros cristianos en caso de que continuaran hablando de la resurrección de Jesús y profesando su fe en él. Pero se equivocaron quienes pensaban que silenciaría al pueblo. Al contrario, más personas empezaron a creer en Cristo, incluyendo a romanos, como el propio exoficial del imperio. Así fue hasta el final de su vida. Algunas tradiciones creen que el nombre de ese centurión era Longino, que terminó siendo traducido como Longino, considerado un santo por algunas religiones. Recordando, hermanos, que esta no es mi creencia. Nosotros, cristianos protestantes, adoramos solo a Dios y no rendimos culto a ninguna figura religiosa, por más importante que haya sido en la historia bíblica. Muchos cristianos afirman que Longinos fue el oficial responsable de perforar cerca de las costillas de Jesús con una lanza para garantizar que realmente había muerto, y que el agua y la sangre que brotaron del cuerpo de Cristo salpicaron los ojos del centurión, curando milagrosamente un supuesto problema de visión que tenía. Solo que la Biblia no dice que fue el centurión quien perforó el cuerpo de Cristo, sino uno de sus soldados. Además, al igual que ocurre en las fuerzas de seguridad de cualquier país hoy en día, un oficial no puede tener ningún tipo de discapacidad física, ya que esto causaría grandes problemas para él y sus colegas en momentos de batalla. Por lo tanto, esta teoría no se sostiene. Hermanos, Jesús vino al mundo para mostrarnos el camino del amor y la verdadera transformación. La historia del centurión nos enseña que cualquier persona puede cambiar después de conocer el amor de Cristo, incluso aquellas que parecían no tener remedio. Nos muestra que no existe corazón tan duro que no pueda ser tocado por la bondad de Dios.
Incluso trabajando en el ejército romano, donde la vida era muy dura, la presencia de Jesús cambió el corazón del centurión. Este ejemplo nos recuerda que debemos basar nuestra fe en lo que está en la Biblia y en el poder que esta verdad tiene para cambiar nuestras vidas. Todos podemos recibir el cambio y el perdón de Dios si creemos y nos entregamos a su Hijo Jesús. Amén. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí.